Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. Esta vez me quiero referir a la emoción que uno siente cuando toma fotografías. Es cierto que las fotos que les voy a mostrar las tomé con esta cámara, con la Nikon D610, con este zoom Vivitar de la serie 1, como pueden ver. Es un zoom de 100-400 milímetros. Pero, como les decía, no me voy a referir al equipo con que tomé las fotos. Es decir, no me voy a referir al zoom, tampoco a la cámara y menos aún al trípode, ya que en estas fotos ni siquiera lo usé. Sino que voy a hablar de la emoción que uno siente cuando fotografía. Porque este video, como les digo, lo voy a dirigir hacia allá. Por supuesto que los equipos que usamos nos importan, sobre todo a los fotógrafos. Es un tema que para nosotros es muy importante. Pero el tomar fotografías va mucho más allá de los equipos que usemos o que podamos comprar. Por eso les voy a mostrar estas fotografías que tomé hace poco. Esta situación la encontré de casualidad. Yo salí con la cámara en la mano para tomar fotografías, pero al ir a la laguna mi intención era tomar aves cuando alzan el vuelo o alimentándose, por ejemplo. Y me encuentro esta situación que me gustó mucho. Veo este mirador que ya de por sí solo era interesante, pero más encima me encuentro esta escena de estos niños disfrutando de este paisaje, de este ambiente. Y a mí me llevó atrás en el tiempo, a mi propia infancia, cuando con mi hermana Claudia y con mi amigo Jorge vivíamos experiencias similares. No exactamente como esta, pero sí situaciones de camaradería en que compartíamos, como por ejemplo, lo que también me asoció un poco a mi infancia, este mirador, lo relacioné con un tablero que nos puso mi papá a cierta altura, debajo de una higuera, y nosotros subíamos ahí. Y un poco esa escena, inconscientemente, la vi reflejada en esta que iba a fotografiar. Entonces, como entenderán, toda esta situación me motivó a tomar esta fotografía. Les digo esto porque en el fondo las fotografías que le gustan a uno cuando adulto son las que reflejan, en cierto modo, lo que vivió en su infancia. Todas esas vivencias se van acumulando en nuestra mente, van quedando ahí almacenadas, guardadas, a veces escondidas. Pero el gusto por fotografiar nace de ahí. Las escenas que nos gusta capturar con nuestras cámaras está ahí, en nuestro inconsciente muchas veces, y en otras ocasiones no tanto en el inconsciente. Hay algo que nos motiva, esas vivencias positivas, hacen que nos agrade tomar fotografías que de alguna manera las reflejen. Y por eso, como les digo, me motivó muchísimo tomar esta fotografía. La primera foto, esta que les muestro, ya me agradó totalmente, pero seguí tomando otras por si acaso la escena podía mejorar. Uno nunca sabe lo que va a suceder. Entonces tomé esta otra foto en que los niños, como pueden apreciar, cambiaron de posición. También me gustó esta foto, pero les digo desde ya, la primera foto con la que realmente me quedo después de haber tomado esta serie de unas 7 u 8 fotos es la primera. Me quedo con la primera. Fue la que más me gustó. A veces uno elige la segunda, la tercera, la última, pero en este caso, aunque me gustaron la mayoría de estas fotos, como les digo, me quedo con la primera. En esta otra foto, que es la tercera, aparece esta señora, seguramente a proteger a estos niños de que no se fueran a caer al agua. Más atrás viene una niñita que no la vi en ese momento, y también hay un perro pequeño más al fondo que tampoco lo vi, no tuve conciencia de que los estaba fotografiando. Luego
Los niños le indican que algo había en el agua. Yo no logré ver eso que le estaban mostrando. Yo estaba concentrado en capturar las situaciones que me estaban produciendo estos personajes. Como les digo, con la esperanza de que la primera foto mejorara. Pero ya la primera foto me tenía totalmente convencido de que sería la foto que me salvó el día. Esa foto que de verdad me regocijó haber capturado en ese momento. La luz es maravillosa. Claro que esa luz no fue casualidad. Yo salí a fotografiar sabiendo que tendría ese tipo de iluminación a esa hora. Por eso yo estaba ahí con la cámara, ¿ok? Si mi sorpresa fue este mirador y los niños y luego esta señora en ese lugar, que de verdad me hicieron la fotografía como si fuera una película ensayada. Sí, eso me agradó muchísimo. Y lo que era mejor aún es que era algo totalmente espontáneo. De hecho, ellos ni siquiera se dieron cuenta que los estaba fotografiando. Yo estaba al frente de la laguna con el zoom en 400 milímetros captando esta escena maravillosa. Y luego se fueron todos. El mirador quedó totalmente solo y yo tomé otras fotografías. Por ejemplo, esta de las aves, que a eso había ido ese día a fotografiar aves. Y, por supuesto, dejé el mirador de fondo. Porque el mirador a mí me habría interesado hasta sin gente ahí. Pero por supuesto, el que hubiera gente en ese momento, sobre todo niños, prácticamente jugando o divirtiéndose al estar ahí en ese lugar tan maravilloso, hizo que la fotografía fuera también maravillosa. Por eso les dije al comienzo que no iba a hablar de cámaras, ni de trípodes, ni de lentes. Porque da lo mismo si la cámara es full frame, si es APS-C o como sea. En este caso, y en muchas situaciones, es la escena la que habla. Esta escena contó una historia maravillosa que, como les digo, la relacioné con mi propia infancia. Y eso es importante. Cuando fotografíen, sientan lo que dice su corazón. Porque eso los llevará a tomar fotografías que al menos para ustedes serán preciosas, serán interesantes. Y si para ustedes lo son, lo más probable es que ese sentimiento también llegue a quienes observen posteriormente esas imágenes. Amigos míos, espero que este video que hice un poco distinto a los habituales les haya llegado al corazón con estas imágenes y que proyecten en su mente también y en su corazón las imágenes que ustedes pueden lograr en base a sus propias vivencias. Espero una vez más que estén muy bien y nos vemos en otro video. Hasta luego, amigos míos.